¿Qué se siente al perderlo todo? No hablo del dinero ni de la fama. Hablo de perder la esencia misma de quién eres, perder el don que te hacía único, el propósito que Dios te entregó al nacer. La historia de Sansón y Dalila es mucho más que un cuento de traición. Es un espejo en el que todos, en algún momento, nos hemos visto reflejados. Hoy nos haremos las preguntas que resuenan en el alma. ¿Por qué los más fuertes son a menudo los que caen de la forma más estrepitosa? Como una pequeña concesión, una grieta en nuestra armadura puede llevar a la ruina total. ¿Puede un hombre que lo ha perdido todo por su propio error encontrar redención en sus cenizas? Y la pregunta más importante, ¿cuál es el secreto de tu fuerza y a quién se lo estás susurrando en tus momentos de debilidad? En este viaje profundo, no solo contaremos una historia. Primero, desentrañaremos el propósito divino detrás del nacimiento de Sansón y el sagrado voto que lo definía. Luego, analizaremos la anatomía de su caída, no como un solo acto, sino como una serie de pequeñas traiciones a sí mismo. Después, exploraremos la psicología de la tentación encarnada en Dalila. Más adelante, viviremos la agonía de la ceguera y el arrepentimiento en una prisión filistea. Y finalmente, te entregaré las lecciones inmortales de esta historia, herramientas prácticas para proteger los dones que Dios ha depositado en tu vida. Prepárate, porque esta no es la historia de Sansón, es la nuestra. Para entender la caída, primero debemos entender la altura desde la que se cayó. La historia de Sansón no comienza con fuerza, sino con esterilidad y oración. En un tiempo de caos y opresión, cuando Israel gemía bajo el yugo de los filisteos, Dios escuchó el clamor de una mujer sin hijos. Un ángel del Señor se le apareció con una promesa que cambiaría la historia. «Concebirás y darás a luz un hijo», le dijo, «y él comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos». Pero esta promesa venía con una condición, un pacto. El niño sería un nazareo para Dios desde el vientre de su madre. La palabra hebrea para nazareo es nazir, que significa consagrado o apartado. No era una tribu, sino una vocación, un llamado a una santidad radical. El voto nazareo implicaba 3 abstinencias fundamentales: no beber vino ni ninguna bebida fermentada, no tocar ningún cuerpo muerto y la más famosa de todas, nunca permitir que una navaja tocara su cabeza. Su cabello largo no era una moda, ni un símbolo de vanidad, era el testimonio visible y constante de su pacto con el Todopoderoso. Cada mechón era un recordatorio: mi fuerza no es mía, pertenezco a Dios. Y Dios cumplió su promesa. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Despedazó a un león con sus propias manos como si fuera un cabrito, mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, arrancó las puertas de la ciudad de Gaza y las llevó sobre sus hombros hasta la cima de una colina. Era un superhéroe bíblico, una fuerza de la naturaleza, el campeón de Israel. Pero en el corazón de este gigante habitaba una debilidad que ningún músculo podía fortalecer, una debilidad que lo llevaría a caminar voluntariamente hacia el valle de la destrucción. Y su nombre era Sorek, el lugar donde vivía la mujer que sellaría su destino. Pero antes de conocerla a ella, debemos entender los patrones que ya estaban destruyendo a Sansón desde adentro. La tragedia de Sansón no comenzó con Dalila. Ella no fue la causa de su caída, fue la culminación. La caída fue un proceso lento, una erosión gradual del alma causada por un enemigo mucho más íntimo, él mismo. Observemos el patrón. Primero, Sansón desarrolló un apetito por aquello que lo debilitaba. A pesar de ser el libertador de Israel, buscaba compañía y afecto en el corazón del territorio enemigo, entre las mujeres filisteas. No una, sino varias veces. Era como un bombero fascinado por el fuego, un médico que ignora los síntomas de su propia enfermedad. Coquetea con el peligro, creyendo que su inteligencia lo hace invulnerable. Yo lo controlo,
se dice a sí mismo. Ese era Sansón. Segundo, comenzó a tomarse a la ligera su consagración. Su voto nazareo le prohibía tocar a los muertos. Sin embargo, después de matar al león, regresa y saca miel de su cadáver para comer. Un pequeño compromiso. Nadie lo vio. ¿Qué daño podría hacer? Este es el susurro mortal del compromiso. Es solo una vez. Nadie se enterará. Dios entenderá. Cada vez que justificamos una pequeña desviación de nuestro propósito, debilitamos los cimientos de nuestra integridad. La gran traición de mañana se construye sobre las pequeñas concesiones de hoy. Tercero, su don lo volvió arrogante. Su fuerza era tan inmensa, tan fuera de lo común, que comenzó a creerse invencible. Escapaba de cada trampa, vencía a cada enemigo. La soberbia es un veneno que nos hace sordos a la voz de la prudencia y ciegos al peligro que se avecina. Creyó que las reglas no aplicaban para él. Y es en este estado de ceguera espiritual, con un alma ya comprometida y un corazón lleno de orgullo, que Sansón desciende al valle de Sorek. Allí el instrumento final de su caída lo estaba esperando. Y no llevaba una espada, sino una pregunta. ¿Quién era Dalila? La Biblia no nos da su genealogía, solo su nombre y su efecto devastador. Su nombre, en hebreo, Delilah, puede significar la que debilita o la que empobrece. No podría haber un nombre más profético. Los príncipes de los filisteos se acercaron a ella con una oferta irresistible. «Persuádelo», le dijeron, «y descubre en qué consiste su gran fuerza, para que podamos someterlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata». Hagamos una pausa para entender la magnitud de esta oferta. Eran 5 príncipes filisteos, un total de 5500 siclos de plata. En aquella época, el precio de un esclavo era de 30 siclos. La estaban sobornando con una fortuna que podría cambiar la vida de generaciones. La lealtad de Dalila fue comprada. Su misión, extraer el secreto del corazón del hombre que decía amarla. Y aquí comienza el interrogatorio del alma. La batalla no se libra en un campo, sino en la intimidad de un susurro. Dalila no ataca su cuerpo, ataca su voluntad. 3 veces le pregunta, «Declárame, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza?» Y 3 veces Sansón juega con ella. Le miente. «Si me atan con 7 cuerdas de arco frescas, si me atan con cuerdas nuevas, si tejes 7 mechones de mi cabello con la tela del telar». Sansón cree que está jugando un juego, pero no se da cuenta de algo aterrador. Cada mentira lo acerca un paso más a la verdad. Está enseñándole a su enemiga cómo derrotarlo. Le está mostrando que su secreto, de alguna manera, está relacionado con ser atado y con su cabello. Pensemos en la adicción a la tecnología. Al principio decimos, solo revisaré mis redes sociales 5 minutos antes de dormir. Esa es la primera mentira. Luego, bueno, solo 15 minutos, pero no veré nada importante. La segunda mentira. Luego, está bien, 1 hora, pero apagaré las notificaciones. La tercera. Sin darnos cuenta, hemos entrenado a nuestro cerebro para rendirse a la distracción, acercándonos cada vez más a la verdad de nuestra falta de control. Dalila representa esa tentación persistente, esa voz en nuestra vida que no se rinde, el hábito que vuelve una y otra vez, la duda que carcome nuestra fe. Y su arma más poderosa no es el engaño, sino el desgaste emocional. Después de 3 intentos fallidos, la estrategia de Dalila cambia. Abandona el engaño sutil y recurre al arma más letal en el arsenal de la manipulación: el chantaje emocional. El libro de Jueces, capítulo 16, versículo 16, es uno de los más trágicos de la Biblia. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mortal angustia. Piensa en esa frase. El hombre que podía derrotar ejércitos, el hombre que no temía a leones ni a puertas de ciudades,
fue vencido por la persistencia de una palabra. Su voluntad se quebró. Estaba exhausto, y en ese momento de agotamiento espiritual y emocional, cometió el error fatal. Le abrió su corazón, le contó todo, sobre el voto nazareo, sobre el pacto, sobre la navaja. Le entregó el manual de instrucciones de su propia destrucción. Le dijo a la persona equivocada el secreto que solamente le pertenecía a Dios. En ese instante, la consagración se convirtió en simple información. El misterio divino se volvió un dato negociable, y el precio de ese dato era su fuerza, su libertad y su propósito. Mientras dormía en el regazo del engaño, la navaja finalmente llegó, y Dalila grita por última vez: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él se despierta, confiado como siempre. Piensa: «Saldré como las otras veces y me escaparé». Y aquí viene la frase más desgarradora de toda su historia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza no estaba en el cabello. El cabello era solo el símbolo externo de una obediencia interna. Cuando la obediencia se rompió voluntariamente, la conexión con la fuente de poder se cortó, y un gigante, en un parpadeo, se convirtió en un hombre ordinario. Lo que sigue es brutal. Los filisteos lo capturan, y lo primero que hacen es sacarle los ojos. La ironía es devastadora. El hombre que fue guiado por la lujuria de sus ojos, ahora no podía ver. Su ceguera física era el reflejo de la ceguera espiritual que lo guiaba durante años. A veces Dios tiene que quitarnos la vista para que finalmente podamos ver. Lo llevaron a Gaza, la misma ciudad de la que una vez había arrancado las puertas con arrogancia. Ahora regresaba como un esclavo, humillado. Lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Imagina la tortura de ese molino. Cada vuelta un recordatorio de su fracaso. Cada grano molido un eco de su don perdido. En la oscuridad, en el silencio, en la monotonía de su castigo, Sansón finalmente tuvo tiempo para pensar. Lejos de las distracciones, lejos de la soberbia, lejos de Dalila. En esa prisión, algo comenzó a cambiar. El versículo 22 del capítulo 16 nos da una clave sutil pero poderosa. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haber sido rapado. Esto es mucho más que un detalle biológico. El crecimiento de su cabello simboliza el lento y doloroso renacer de su consagración. Cada nuevo centímetro era una señal de que la gracia de Dios no lo había abandonado por completo. En el fondo del pozo, en la humillación total, Sansón comenzó a orar de nuevo, no por poder, no por fama, sino por redención. Su fuerza física comenzaba a regresar, pero lo más importante es que su conexión espiritual estaba siendo restaurada. Su mayor victoria no vendría en un campo de batalla, sino desde el punto más bajo de su existencia. Los filisteos decidieron celebrar. Organizaron una gran fiesta en el templo de su dios, Dagón. «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo», gritaban. Y para el entretenimiento de la multitud, mandaron a buscar al campeón caído. Lo colocaron entre las dos columnas centrales que sostenían todo el edificio, y en ese momento, en medio del ruido y la mofa, Sansón elevó su última oración. Y esta oración es diferente a todas las demás. «Señor Jehová», clamó, «acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Y luego añadió: «Muera yo con los filisteos». Ya no era una oración de arrogancia, era una oración de arrepentimiento y sacrificio. Reconoció a Dios como su única fuente de fuerza, estaba dispuesto a dar su propia vida para cumplir, en su último aliento, el propósito para el que había nacido: comenzar la liberación de Israel. Puso su mano derecha sobre una columna y su izquierda sobre la otra, y empujó con toda su fuerza. La fuerza de su juventud combinada con la fuerza de su arrepentimiento. El templo se derrumbó.
Los gritos de burla se convirtieron en gritos de terror. En su muerte, Sansón mató a más enemigos de los que había matado en toda su vida. Un acto final de consagración, un sacrificio que redimió una vida de compromisos. Dios usó su mayor fracaso para darle su mayor victoria. La historia de Sansón nos enseña que no importa cuán bajo hayamos caído, la gracia de Dios es lo suficientemente profunda para alcanzarnos. Nos enseña que el arrepentimiento genuino puede transformar la prisión de nuestra vergüenza en el altar de nuestro propósito final. La historia ha terminado, pero sus lecciones son eternas. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy, en un mundo lleno de Dalilas modernas que buscan el secreto de nuestra fuerza? Primero, identifica tu valle de Sorek. ¿Cuál es el lugar, la persona, el hábito o el sitio web que consistentemente debilita tu resolución y te aleja de tu propósito? Ten el valor de no descender a ese valle. Segundo, vigila los pequeños compromisos. La gran caída nunca es repentina, es el resultado de cientos de pequeñas concesiones. No negocies tu integridad en lo pequeño y serás fuerte en lo grande. Tercero, el agotamiento es el campo de juego de la tentación. Sansón cedió cuando su alma llegó a una mortal angustia. Protege tu descanso, cuida tu salud mental y espiritual. Una voluntad cansada es una voluntad vulnerable. Cuarto, no le confíes tu secreto a tu enemigo. Tu don, tu propósito, tus sueños más sagrados son perlas preciosas. No las arrojes ante quienes sabes que no valoran tu alma. Compártelas en un círculo de confianza y sabiduría. Quinto, la soberbia precede a la caída. Recuerda siempre que tu fuerza, tus talentos, tu inteligencia son un regalo. La gratitud y la humildad son los guardianes de ese don. En el momento en que crees que te pertenece, empiezas a perderlo. Sexto, la verdadera ceguera es la espiritual. Abre los ojos de tu alma. Pide a Dios discernimiento para ver las trampas que el enemigo disfraza de placer o conveniencia. Y séptimo, nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento. Aún en la prisión de tus peores errores, el cabello puede volver a crecer. El arrepentimiento sincero te reconecta con la fuente de todo poder. Tu mayor fracaso puede ser el preludio de tu redención más gloriosa. La historia de Sansón no es una advertencia contra la fuerza, sino un llamado a la sabiduría. No es un juicio contra la debilidad, sino una invitación a encontrar la verdadera fortaleza en la consagración a Dios. Todos tenemos un cabello largo, un don único que Dios nos ha dado. Puede ser tu inteligencia, tu creatividad, tu compasión, tu liderazgo. La pregunta que esta historia nos deja resonando en el alma es: ¿estamos protegiendo la consagración detrás de ese don? ¿O estamos jugando con él, susurrando sus secretos en el regazo de la complacencia, la tentación y el orgullo? La caída de un gigante nos enseña que la verdadera fuerza no se mide en lo que podemos levantar, sino en lo que podemos resistir. Si te llevas una sola cosa de nuestro tiempo juntos hoy, que sea esta: tu mayor fuerza no reside en el don que posees, sino en la humildad con la que lo proteges. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, gracias por las lecciones que nos enseña la historia de Sansón y Dalila. Ayúdanos a discernir entre la verdad y el engaño, a proteger los dones que nos has dado y a arrepentirnos sinceramente cuando erramos. Que tu gracia nos fortalezca y tu amor nos restaure. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que, aún en la debilidad, la gracia de Dios es poderosa. Nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. ¿Cuál de las 7 lecciones resonó más contigo? Tu testimonio es una gota de inspiración para toda nuestra comunidad. Y no te vayas, porque nuestro próximo viaje nos llevará a explorar una de las advertencias más enigmáticas de Jesús. En nuestro próximo video desentrañaremos el profundo significado de la
parábola del ciego guiando a otro ciego. Descubriremos cómo aplicarla a los líderes, a los influencers y a nuestra propia vida para no caer en el abismo del engaño. Hasta entonces, que tu fe sea tu vista.